Comenzamos la sesión sexta de nuestro curso seminario sobre fin, libertad y moral con el capítulo tercero, el que plantea ya la cuestión del fin y la moral a partir del fin. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, pues después de haber visto toda una serie de preámbulos, de nociones previas, de conocimientos sobre el tema también las potencias apetitivas, todas estas cosas, vamos a pasar ahora ya a una consideración que es mucho más directamente moral y que comienza ya pues con las cuestiones que Santo Tomás dedica al principio de la prima secunde al tema del fin y la bienaventuranza. Vamos a ver hoy la cuestión primera, que ya os anticipo que es bastante densa y son cosas bastante complicadas, es una cuestión en 8 artículos y vamos a tratar de explicarlo. Bien, veis aquí el planteamiento de la moral a partir del fin, desde la página 37. Recuerdo, esto ya lo sacaba Santo Tomás en la Ética, que el sujeto de la filosofía moral, o todo lo que tiene que ver con la moral, es la operación humana en cuanto ordenada hacia el fin, o también el hombre en cuanto que voluntariamente actúa propter finem. O sea que, como veis, el tema del fin relacionado con esa libertad o voluntariedad es básico para el tema de la moral. Esto lo habíamos visto ya también en la introducción, cuando habíamos visto un poco la estructura de la prima secunde. Santo Tomás recordaba, partiendo del Damasceno, que el hombre hecho a imagen de Dios hace referencia al entendimiento, al libre albedrío, a ese tener potestad sobre sí mismo. Y luego, diríamos, todo esto va a aterrizar al principio de la prima secunde en lo referente al fin. Fijaos cómo lo introduce. En primer lugar, hay que considerar el fin último de la vida humana y después aquellas cosas por las que el hombre puede llegar a este fin o desviarse de él. Pues a partir del fin es preciso tomar las raciones, digamos las esencias, aquello fundamental de aquellas cosas que se ordenan al fin. Y porque el fin último de la vida humana se sitúa en la bienaventuranza, poniturese beatitudo, es necesario considerar en primer lugar el fin último en general, que es lo que vamos a hacer hoy en el artículo primero, en la cuestión primera, y después la bienaventuranza, a lo que Santo Tomás va a dedicar las cuestiones 2, 3, 4 y 5. Luego vendrá todo el tema de qué actos hacen falta para alcanzar esto, pero como veis, el punto de partida son estas 5 primeras cuestiones. Aquí lo veis con más claridad. Tenemos en primer lugar el fin último de la vida humana y luego aquellos actos mediante los que el hombre va a alcanzar el fin. Eso lo tenéis con más detalle. Y respecto a este tratado del fin y de la bienaventuranza, es, diríamos, algo casi único de Santo Tomás. Por supuesto que muchos autores habían hablado de este tema, pero considerarlo él casi como un pequeño tratado y situarlo al principio y como fundamento de toda la moral, aquí Santo Tomás es una de las características más propias de toda su elaboración. Y por desgracia, el que esto se perdiera en autores posteriores y no se quisiera vincular o no se quisiera partir para hablar de la moral, de la bienaventuranza y del fin, originó toda una serie de problemas. Fijaos que a Santo Tomás no se le ocurre partir de una obligación que imponga a Dios de manera arbitraria, sino del fin, y un fin que va a ser precisamente la bienaventuranza o felicidad. Por eso es muy importante este tratado acerca del fin y la bienaventuranza. Fijaos que se divide como en 2 grandes grupos. Primero hablará del fin último en general, que es lo que vamos a tratar ahora, y luego de la bienaventuranza, que es la consecución del fin. Esta bienaventuranza se va detallando en qué consiste, o sea, en qué cosa está, para concluir que tiene que estar en Dios, qué es, conseguimos a Dios mediante una operación del entendimiento sobrenatural, la contemplación de Dios, la visión de Dios ya cara a cara, qué requisitos hacen falta para la misma, en qué sentido hacen falta otras cosas para poder alcanzarla, y luego cómo se consigue, cómo se alcanza la bienaventuranza, donde también Santo Tomás en esa cuestión quinta nos va a decir algo muy interesante sobre el tema del deseo, del apetito de la bienaventuranza. O sea que hoy lo que vamos a ver es esto, el fin último en general. Y esta cuestión, que tiene 8 artículos, diríamos un término más o menos medio, tendiendo a las que poseen más artículos,
se puede distinguir en dos grandes bloques. Primero, hay un fin último de la vida humana, los 4 primeros artículos. Se dirá que el hombre actúa por un fin, que no solo es propio de la criatura racional actuar por un fin, también otras criaturas actúan por un fin, aunque no lo van determinando ellas. Los actos del hombre reciben su especie del fin, otra cosa importantísima, la especificación de los actos por el fin, y hay un fin último de la vida humana. O sea, no simplemente actuamos por un fin en general, sino que hay un fin último. Ahora, ¿cómo es ese fin último? Pues es uno, porque dirá que no hay posibilidad de varios fines últimos, todo está ordenado hacia él. Ese fin último es el mismo para todos los hombres y, en cierto modo, en ese fin último coinciden todas las criaturas, porque el fin último de todo es Dios, solo que para los hombres y para los ángeles, Dios contemplado de esa manera completamente sobrenatural y divina, otorgada por el mismo Dios para las otras criaturas, en cuanto que se da una cierta participación del bien. O sea que, como veis, son cuestiones muy, muy densas, pero que van a marcar todo el tratamiento de la moral. Ante todo, Santo Tomás nos recuerda algo esencial de las acciones humanas. Citando a Aristóteles en la física, dice que el principio de todo lo operable, de todo lo que realiza el hombre, es el fin. Y en el cuerpo del artículo, pues dice lo que ya habíamos dicho en la introducción a esta parte. El hombre se diferencia de los animales irracionales porque nosotros somos dueños de nuestros actos, mediante la razón y la voluntad. Ya habíamos visto que en el libre albedrío intervenía tanto la razón como la voluntad, y las acciones propiamente humanas son las que proceden de una voluntad deliberada, porque hay otras acciones que sí, también hacemos nosotros, pero ya no serían del hombre en cuanto a hombre, son acciones pues que digamos coinciden con los animales o coinciden simplemente con cualquier ser vivo. Por tanto, las acciones propiamente humanas, las que proceden de esa voluntad deliberada. Ahora, todas las acciones que proceden de una potencia son causadas según la razón de su objeto, pero el objeto de la voluntad es el fin y el bien, porque la voluntad busca el bien tiene razón de fin. Luego, todas las acciones humanas son por el fin. Como veis, el argumento es muy sencillo, está vinculado a la relación fin-bien. El bien es lo que todos apetecen, hacia lo que todos tienden, por tanto tenemos esa noción de fin. Luego, en la respuesta a las objeciones va, digamos, precisando un poco más. Dirá que en efecto el fin tiene razón de causa, el fin es causa, pero no es una causa eficiente, sino causa en cuanto que está en la intención de la gente. Tú tienes la intención de ir a tal sitio y por tanto esa intención causa el resto de cosas los pasos que vas a dar tú para ir a ese sitio. También en el Ad Tertium dice que en el hombre hay multitud de acciones no deliberadas. O sea, en esas acciones el fin es imaginado, procede de la imaginación o se mantiene en un nivel meramente animal, y ahí no es un fin establecido por la razón, pero es que eso no son acciones propiamente humanas, pues no sé, alguna imaginación que viene o movimientos de esos completamente inconscientes que dependen de unos dinamismos, digamos, internos. Esos no son acciones propiamente humanas, no proceden de la deliberación de la razón. Por eso la importante distinción entre acciones del hombre. Realizamos multitud de acciones que no hay que deliberar. No es que tú tengas que deliberar cómo digieres, o hay, digamos, reacciones que brotan directamente del instinto, que es cierto que luego ya podemos tratar de controlarlas, etc. Pero aquí nos vamos a centrar en las acciones propiamente humanas deliberadas. La objeción segunda, curiosamente, es la más profunda, porque dice: no todas las acciones son por el fin, las acciones propiamente humanas, porque diríamos, si el fin último es un cierto tipo de acción, eso a su vez no puede ser por el fin, porque si no, no sería el fin último. Santo Tomás tiene presente, y aquí igual que Aristóteles, que el fin último, en cuanto a la manera de conseguirlo, es esa contemplación de Dios, o para Aristóteles pues de las sustancias separadas o de lo que fuera. Entonces, esa última acción, que en cierto modo es el fin último, no puede ser a su vez por otro fin último. Aquí Santo Tomás dirá simplemente que una acción puede ser voluntaria o bien imperada por la voluntad, como andar o hablar, o bien, o sea, digamos, no es que la voluntad ande o hable, sino la voluntad impera que tú andes o que tú hables, o bien realizada por la misma voluntad, que es el acto de querer, el velle de la voluntad.
Un acto que sea fin último, evidentemente, debe ser imperado por la voluntad, y así sucede con la visión de Dios, como luego se verá. O sea, el fin último lo conseguimos contemplando a Dios, pero para tener esa contemplación, para que el entendimiento proceda a esa contemplación de Dios, obviamente la voluntad tiene que querer y tiene que mover al entendimiento, porque la voluntad es la que mueve todas las potencias. O sea, ese acto último no es un acto ilícito de la voluntad, porque el objeto de la voluntad es el fin, como el objeto de la vista es el color, y por eso lo primero visible no puede ser el acto mismo de ver, porque eso a su vez supone un color. Igual, lo apetecible no puede ser el acto mismo de apetecer, pues supone que hay algo apetecible. Con lo cual, diríamos, el querer es por el fin, o sea, el que tú quieras, ese fin último, ese querer, es por el fin. Luego, cualquier cosa que el hombre haga, es verdad que la hace por el fin, incluso cuando realiza esa acción que es el fin último, o sea, ese contemplar a Dios o esa visión beatífica de Dios también será imperada por la voluntad, con lo cual la voluntad la imperará en razón del fin, en razón de ese fin que desea. Bien, era un pequeño, digamos, un pequeño matiz casi más terminológico que otra cosa, pero creo que puede ser interesante la aclaración. En el segundo artículo nos va a explicar que no solo el hombre actúa por el fin, sino que en cierto modo toda la naturaleza actúa por un fin. Aquí Santo Tomás nos dice que el fin es la primera causa, porque el fin es lo que mueve a actuar a la gente ex intentione finis. Cualquier cosa lo hace pues por esa tendencia que hay en él, fijaos, tendencia, intensio hacia la que se dirige. Un agente no actuaría si no tuviera determinación a algo cierto. Y esa determinación a algo cierto es lo que tiene razón de fin, porque es lo que marca la tendencia a algo. Acordaos lo que habíamos dicho, que según sean las formas de las cosas se da una determinada tendencia. Atención, no olvidéis nunca lo que habíamos comentado. Esa tendencia, supuesto que está bajo un conjunto de causas. O sea, no es que haya una cosa mágica de dentro que te muevas hacia no sé dónde, no. Depende de que haya ese conjunto de causas. Acordaos lo que habíamos visto. Si se para el movimiento de las esferas en el universo de Santo Tomás, desaparecen las tendencias de las cosas y desaparecen las mismas cosas, porque dependen de ese otro movimiento. Pero ahora, supuesto que hay ese movimiento de las esferas, se dan una serie de tendencias en cada uno de los animales, de las plantas o de lo que sea. Lo que pasa es que en el hombre esta determinación, esta tendencia se da por el apetito racional en los actos propiamente humanos, porque el hombre puede decidir hacer una cosa o hacer otra, mientras que en los otros entes se da por una inclinación natural denominada apetito natural. Acordaos que decíamos, si es una planta que no puede adquirir nuevas formas, es simplemente lo que tiene por su naturaleza. Si es un animal, según lo que le venga del exterior, podrá tender a una cosa, tender a otra, etc. En nuestro caso podemos elaborar eso mediante la libertad, decidir una cosa o decidir otra. Por eso la diferencia es que el hombre se mueve a sí mismo, esto lo veremos con detalle a partir de la cuestión sexta, e insiste en que tenemos un cierto dominio de las acciones por el libre albedrío, mientras que los entes que carecen de razón tienden a un fin como movidos por otro, no por sí mismos, porque desconocen la razón de fin. Nosotros, como conocemos la razón de fin, podemos ordenar este medio a este fin, y así actuamos por un fin, o sabemos que unos fines parciales pues al final se orientan a un fin último, que es la bienaventuranza. En ese sentido, todos ya veremos que todos desean ser felices, todos desean la bienaventuranza. Otra cosa es en qué ponga cada uno su bienaventuranza. Más tarde dirá que los animales tienden a un fin aprehendido, pero no conociendo que es un fin, sino que es algo que les viene del instinto, según también lo que perciben por los sentidos, etc. Y los entes que carecen de conocimiento son también movidos hacia un fin, conforme a, digamos, según su forma, pero ellos evidentemente no son conscientes de ello. De hecho, puede hablar toda la naturaleza irracional en su conjunto como llevada al fin propio de cada uno, por Dios. Y ahí todas las cosas serían como un instrumento respecto a Dios, que es el agente principal. Aquí advierte que aquellos que no conocen el fin son como llevados hacia el fin por otro. Y en la tercera objeción se explica que el fin y el bien son objeto de la voluntad, que está, digamos, el fin y el bien, que el fin y el bien, que es objeto de la voluntad, está en la razón. Luego parece
que si alguien no tuviera racionalidad no podría actuar por el fin. Lo que pasa es que aquí Santo Tomás distingue. Una cosa es el objeto de la voluntad es el fin y el bien de una manera universal, es lo que tenemos nosotros. Y por eso, en los entes irracionales solo se da un apetito determinado a un bien particular, alcanzar tal cosa, o en el caso de los animales según el instinto, mientras que en nuestro caso es la tendencia a ese bien en general. Y las causas particulares siempre deben ser movidas por una causa universal. Por eso es preciso que los que carecen de razón sean movidos por una voluntad racional, solo que es la voluntad racional divina de la cual depende todo el bien universal. Cada cosa tiende a su bien concreto, pero todos esos bienes concretos dependen a su vez del bien universal, que es Dios. Bien. Como veis, hemos visto que el hombre actúa por el fin, que esta actuación por el fin también es común a toda la naturaleza, solo que de manera distinta a la del hombre. Y luego presenta una cosa muy importante, ya nos ha salido en algún punto antes, y es que los actos humanos reciben su especie, se especifican, reciben su forma por el fin. Cita un texto en el Sed Contra de San Agustín, del De Moribus, pero la argumentación fundamentalmente es de tipo sistemático y especulativo. La cosa es, la especie viene del acto, o sea, lo que especifica algo, lo que determina algo es lo que está en acto, lo que determina. Acordad lo que habíamos dicho, que la forma es acto, la forma determina. Este principio se debe aplicar a los movimientos. Es cierto que los movimientos se distinguen por la acción y la pasión, pero en ambos casos la especie, la determinación, les proviene del acto. En el caso de la acción, del acto que es principio de esa actuación. Según sea el que mueva, según sea el que realice esa acción, según sea, diríamos, su modo de ser, realizará una acción de un tipo o de otro. Luego esa acción quedará determinada por el agente, por el que le está moviendo. En el caso de en el caso de la pasión, del acto que es el término del movimiento. Si tú haces un viaje de Toledo a Madrid, lo que especifica ese movimiento es que vas a Madrid, el término. Podrás luego dar muchas vueltas o establecer otras determinaciones, pero lo fundamental es el término de ese movimiento. Aquí pone otro ejemplo. Por ejemplo, la acción de calentar es una moción que procede de un calor y el ser calentado como pasión es un movimiento hacia el calor. O sea, el movimiento se determina por aquello a lo que se tiende. Tanto si se consideran los actos humanos bajo el aspecto de acciones o de pasiones, reciben su especie del fin. Y ciertamente los actos humanos se pueden considerar de ambas maneras, porque el hombre se mueve a sí mismo y es movido por sí mismo. Acordaos que la clave es que nos movemos a nosotros mismos. Por supuesto que siempre bajo la moción última de Dios, pero el hombre se mueve realmente a sí mismo, con lo cual lo de la acción y la pasión lo puedes aplicar simultáneamente en nosotros. Entonces, un acto es humano al proceder de una voluntad deliberada. El objeto de esa voluntad es el bien y el fin, luego el principio de los actos humanos en cuanto humanos es el fin. O sea, recordad, los actos proceden de esa voluntad deliberada. Como la voluntad siempre busca el bien y busca el fin, lo que determina, lo que da especie a esos actos es el fin. Y si lo vemos desde el punto de vista del término, es lo mismo. Los actos humanos terminan en aquello que pretende la voluntad como fin. Igual que como en los agentes naturales, la forma de lo generado es conforme a la forma del generante. Cuando un perro genera otro perro, el nuevo perro es conforme a la forma del que le ha generado. Cuando nosotros producimos actos, según aquello que pretendemos, así es el acto que hemos producido. O sea que, como veis, el fin es lo que marca, lo que determina esos actos. Nos va a decir además que cuando buscamos algo, el fin de ese acto no es algo completamente extrínseco, porque se puede comparar a él, ya hemos visto, como un principio o como un término, y eso es lo que caracteriza ese acto. Si tú dices que tú haces un viaje de Toledo a Madrid, Madrid sí, es distinto de tu acto, pero el orden a Madrid, el estar dirigido hacia Madrid, es algo que determina, es algo que define tu propio acto. Igual, ese acto debe provenir de algo, debe provenir de un agente en cuanto a la acción y debe dirigirse hacia algo
respecto a la pasión. El término de ese acto tiene que ser dirigido hacia algo. Luego también va a recordar que el fin es lo primero en la intención, eso corresponde a la voluntad, y es en ese sentido en el que da especie al acto humano. Fijaos cómo lo presenta Santo Tomás: acto humano sive morali. Para Santo Tomás, si tenemos un acto realmente humano, un acto del hombre en cuanto hombre, es un acto verdaderamente humano, verdaderamente deliberado, ese es un acto moral en la medida en que se orienta al fin. Plantea luego también una curiosa objeción de que un mismo acto puede ordenarse a diversos fines. Luego parecería que el fin no da especie al acto, no especificaría a esos actos, porque podría estar en más de una especie. Pero aquí Santo Tomás explica que el mismo acto, numéricamente, en cuanto que procede de un agente, solo se puede ordenar a un fin próximo, que es lo que lo especifica. Pero también se puede ordenar luego a fines remotos, uno de los cuales es fin respecto a otro. Una persona puede ir a coger unas hierbas al campo con el deseo de curar la enfermedad de otra persona, con el deseo de hacer bien a la otra persona. El fin inmediato es recoger las hierbas, el siguiente curar a esa persona, y curar a esa persona como parte de un fin mayor, pues de hacer el bien en general o de ayudar a esa otra persona. O sea que puede haber toda una serie de fines encadenados. Pero además puede darse que un acto único según su especie natural, por ejemplo, una persona mata a otra, se puede ordenar a varios fines. A veces es simplemente pues conservar la justicia por una legítima defensa, te está atacando y no tienes más remedio que defenderte como sea, o bien satisfacer la ira, con lo cual, como veis, el mismo tipo de acto natural se puede estar ordenado a diversos fines. En ese caso serán actos diversos secundum speciem moris, es decir, el matar a un agresor injusto, por ejemplo, estás en una guerra, te viene el agresor, no tienes más remedio que disparar tú o si no te liquidan. Entonces, diríamos, eso simplemente ha sido una legítima defensa. Ahora, otra cosa es que una persona esté furiosa y le dé por disparar a todo el mundo. Como veis, el mismo acto de disparar son dos cosas completamente distintas. En un caso es legítima defensa o defensa de alguien a quien se le va a atacar y no hay más remedio que tengas que disparar, o bien simplemente es dejarte llevar por la ira. Dice por eso el movimiento recibe su especie de aquello que es el término per se, no per accidens. Y luego los fines morales son algo que acaece a la realidad natural. O sea, una realidad natural puede tener distintos fines morales, porque puede darse que actos que son idénticos según su especie natural, como ese ejemplo de matar a otra persona, pueden ser completamente diversos en la especie moral. O sea, diríamos ahí la especie natural sería algo más bien de tipo material en esta consideración que hacemos. Sí, lo que pasa es que ese mismo acto puede ser dos cosas completamente distintas, o por poner un ejemplo, diríamos, menos bélico y menos sangriento, el acercar una mano para agarrar una manzana puede ser un acto, digamos, un acto bueno, si ese manzano es tuyo y quieres comer o quieres darle la manzana a otro, o si ese manzano es del vecino, es un robo. Con lo cual, como veis, el mismo acto físico, el mismo acto material puede tener, según que se ordene un fin o a otro, puede tener distintos valores. Evidentemente, hay algunos actos que nunca se pueden justificar. En caso de matar a un inocente, o un aborto, cosas de este estilo. O sea, ahí no hay una justificación, no es que lo puedas ordenar algo bueno o algo malo. Hay casos, ya lo veremos, que nunca jamás se puede ordenar a algo bueno ese acto. Pero esto lo veremos con más detalle más adelante. Bien, en el artículo 4 nos habla de por qué no hablar de una multitud infinita de posibles fines últimos. Pero aquí recuerda que Aristóteles contraponía, al comienzo de la metafísica, la infinitud y el bien, porque lo infinito no está determinado, mientras que el bien requiere una determinación. Aquí Santo Tomás se apoya en sus reflexiones acerca del infinito y concluye que hablando per se, o sea, un fin que dependa de otro, no se puede proceder al infinito con los fines, porque en lo que tiene orden per se, una cosa esencialmente depende de otra. Si eliminas lo primero, eliminas todo aquello que viene después. Es un poco el mismo argumento que empleó en las famosas vías, las 3 primeras vías, para decir que no podemos proceder hasta el infinito con los motores o con las causas o con este tipo de cosas. Si hay una dependencia per se,
Si hubiera una dependencia accidental, como ahora comentaremos, sí, pero las cosas que dependen esencialmente una de otra, no. Aquí nos explica que en los fines tenemos el orden de la intención y el orden de la ejecución, y en ambos casos debe haber un primero. En la intención es el principio que mueve al apetito, y si se quita, pues ya no movería al apetito. Y lo mismo hay que decir respecto a la ejecución. El principio de la intención es el fin último, y el principio de la ejecución es el principio de aquellas cosas que hacen falta para alcanzar ese fin último. Si no hubiera un fin último, no se apetecería nada ni descansaría la intención de la gente. Y si no hubiera un primero en la línea de lo que es ad finem, de las cosas que hay que ir haciendo, nadie comenzaría a actuar o no se determinaría lo que hay que hacer. En el ejemplo que habíamos puesto antes, una persona pues se va al campo para recoger las hierbas, para curar a un enfermo, para hacerle un bien, pues para que así haciéndole un bien se glorifique a Dios, para que uno glorificando a Dios se salve, para que alcancemos la felicidad plena. Con lo cual, como veis, hay toda una cadena de fines. Si no hubiera uno último determinado, no haríamos absolutamente nada. Igual que para empezar a realizar todo eso hay que comenzar por ir a recoger las hierbas. Si no es como el cuento de la lechera, que uno piensa un montón de cosas que hay que hacer, pero si no das el primer paso, pues no llegas absolutamente a nada. Santo Tomás, aquí os recuerdo una cosa que decía en el tema de las vías: podría darse una infinidad per accidens. Como si dices, tú puedes pensar pues que hay un artesano que utiliza un martillo, lo rompe otro y así, ahí puedes pensar todos los martillos que quieras, ahí no hay ninguna contradicción en pensar una infinitud de martillos. Lo que pasa es que ahí es una cosa per accidens, porque el artesano tiene su propio fin, está realizando su propia cosa y ahí el que haya un martillo, dos o tres o infinito, eso no afecta. Mientras que si hablas de fines que están encadenados, tiene que haber un fin último, porque si no, no habría un apetito, un deseo de ello. Va a recordar aquí el célebre axioma del que el bien es difusivo de sí mismo, diciendo que si el bien siempre se difunde y el fin es el bien, pues podríamos decir que se está difundiendo siempre y por tanto habrá infinitos bienes. Lo que pasa es que Santo Tomás dirá sí, es propio del bien que algo efluat, que las cosas procedan de Dios, que es el sumo bien. Esto es una cosa muy platónica, pero no es necesario que ese mismo bien a su vez proceda de otro. Evidentemente el bien último no procede del bien último, simplemente es. Hay un bien primero que si consideramos su fuerza infinita diríamos que se difundiría infinitamente. Es lo que sucede en el seno de la Trinidad Santísima. El Padre comunica al Hijo su esencia divina. Pero ese bien primero es inteligente, con lo cual cuando luego se comunica en las cosas lo hace según un orden, según un modo, según una determinada medida, porque obviamente es inteligente. En el ad secundum vuelve a recordar que no cabe una infinitud en lo que es per se y no se puede poner el ejemplo de las cantidades matemáticas que pueden incrementarse indefinidamente, porque sí, tú puedes incrementar lo que quieras, pero tienes que partir de la unidad, que tendrás que multiplicarla, con lo cual hay un primer término a partir del cual se da esa multiplicidad. Y también se podría hablar de que sí, puede haber actos de la voluntad que reflexiona sobre sí mismo, quiere, etc. Pero esos actos de la voluntad refleja, no es que para esto tengan mucha importancia. Bien, eso aquí, digamos, nos interesa menos. Pasamos ya a la segunda parte, donde nos va a precisar un poco en qué consiste ese fin último. Y nos va a decir, ante todo, que va a ser uno. Ese fin es uno. Porque la voluntad humana no puede dirigirse a varias cosas a la vez como si fueran fines últimos. Y aquí va a poner algunas citas bíblicas. Dirá que el fin, aquello en lo que uno descansa como fin último de la vida, es lo que domina el afecto del hombre, y a partir de eso se regula su vida. Y aquí hay muchas citas bíblicas. Puede decir con Filipenses 3:19, para unos su Dios es su vientre, su fin último es comer bien. Para otros son los placeres, pero evidentemente no se puede servir a dos señores, sino que, digamos, si son dos señores, tiene que haber un señor mayor y uno menor, de manera que uno esté subordinado al otro, si no es imposible. Y aquí nos ofrece varias razones, porque dice, cuando cada cosa apetece su perfección, lo apetece como fin último, perfecto y pleno, de manera que ya no queda nada más que apetecer.
Por eso no puede suceder que si hubiera algo extraño a su perfección, o sea, no puede suceder, eso no sucedería si hubiera algo extraño a su perfección. O sea, si resulta que yo apetezco esto como bien pleno, pero al lado hay otra cosa que también la apetezco, bueno, pues entonces esa otra cosa resulta que no estaría contenida en la primera, con lo cual la primera no sería el bien tan pleno. O sea que si realmente tengo un bien pleno, ahí tiene que ser algo único. También recuerda que en el proceso del apetito racional tiene que haber un principio que se desee naturalmente, y eso tiene que ser algo único porque la naturaleza tiende hacia algo uno. El principio del proceso del apetito racional es el fin último, luego tiene que ser algo uno. Y también dirá que como las acciones voluntarias toman su especie del fin, de ese fin toman su razón genérica. Y en cualquier género tiene que haber un primer principio que es el fin último en cada caso. O sea, en este caso, en el género tiene que haber algo que determina ese género. En este caso, en el de las acciones voluntarias, tiene que haber algo último de lo cual dependan todas. Por eso dice, se puede comparar el fin último del hombre respecto a todo el género humano como el fin último de este hombre respecto a este hombre concreto. Así como hay un fin último de todos los hombres, también la voluntad de este hombre se establece en torno a un fin último. O sea, toda la humanidad, todos los hombres dependen de un fin último. Igual que en mi caso todas las acciones o todos los fines van a depender de un fin último. Tampoco es que aquí ya, añada mucho más. En las objeciones dirá que, comentando eso, que algunos ponen el fin en el placer, en el descanso, sí, pero todo eso porque buscan un bien perfecto. Ya nos dirá que es la bienaventuranza. El problema es que para algunos el bien perfecto va a ser el placer, la comida o lo que sea. En el segundo aclara que, aunque varias cosas no se opongan entre sí, eso no quiere decir que se puedan considerar cada una como fin último simultáneo, porque en el bien perfecto tiene que estar todo. Si hay una cosa que tiene algo de bien y otra cosa que tiene algo de bien distinto de la primera, pues quiere decir que a la primera le faltaría algo, luego no sería el fin perfecto. Y por último aclara que al poner el fin último en algo no se pierde la potencia libre. Y uno podría ponerlo en las riquezas y luego en los placeres y así habría varios fines últimos. Lo que dice Santo Tomás es que, esa objeción es una trampa, porque ahí primero la ha puesto en una cosa y luego la ha puesto en otra. Con lo cual, diríamos, en cada caso tendría solo en todo caso, ahí estaría variando aquello en lo que pone el fin último, pero simultáneamente no puede poner a la vez el fin último, por ejemplo, en las riquezas o en los placeres. Otra cosa es que lo ponga en los placeres y para los placeres te hagan falta riquezas, pero ya ahí el fin último no son las riquezas que están al servicio de los placeres, sino los placeres, en ese ejemplo. Bien, y luego también nos sigue explicando que todo lo que apetece el hombre lo apetece por el fin último. Esto San Agustín ya lo explicaba en el de Civitate Dei. Viene a decir que todo lo que se apetece bajo razón de bien. Si no se apetece como bien perfecto, que es el fin último, se debería apetecer como algo que tiende a ese bien perfecto, porque la incoación de algo, el comenzar algo, se orienta a su consumación. El dar unos pasos hacia Madrid se orienta para llegar a Madrid. Mientras toda incoación de la perfección se ordena a esa perfección ya consumada. Y también explica que el fin último está en lo referente a mover el apetito como el primer motor respecto a las diversas mociones. Fin último respecto al apetito como primer motor respecto a cualquier otro movimiento. Y las causas segundas no mueven si no es en dependencia del primer motor. Luego los apetecibles segundos, por así decir, no van a mover el apetito si no es en orden al apetecible primero, que es el fin último. Recuerda, eso sí, que hay acciones de entretenimiento y de juego que no se ordenan a un fin extrínseco, pero atención, esas acciones a lo que se ordenan es al bien del que juega, porque le deleitan o le descansan, con lo cual está buscando ese deleite que a su vez lo ordena al fin último, con lo cual esas acciones que aparentemente no tienen un fin, en realidad están en razón pues del que el hombre descanse, de que el hombre esté tranquilo, y eso lo va a ordenar a su vez al alcanzar la bienaventuranza, al alcanzar el bien perfecto. Lo mismo, las ciencias especulativas se buscan por sí mismas.
el conocimiento se busca por sí mismo, porque se apetece como un bien del que está especulando o del que está contemplando. Pero ese bien, acordaos, fijaos, es el bien del que contempla, el bien del que especula. Luego, ese bien se contiene bajo el bien completo y perfecto, que es el fin último. Y por último, en el Ad Tertium, recuerda que no es que siempre tengamos que estar pensando en el fin último. O sea, decimos todo lo hacemos por el fin último, pero no quiere decir estar pensando siempre, todo esto lo hago por la bienaventuranza, por la gloria de Dios, por alcanzar el cielo, por lo que sea, no. Digamos, basta una intención genérica inicial y ya vamos ordenando luego todas las cosas. Dice como al caminar, no hace falta que en cada paso que tú das estés pensando cuál es el objetivo final del camino. Ya has orientado esos pasos hacia un objetivo final y cada paso ya lo vas, digamos, está de una manera implícita ordenada a ese fin. También luego se pregunta si todos los hombres tienen el mismo fin último, o sea, si hay un mismo fin último para todos los hombres. Y va a decir, siguiendo con San Agustín en el de Trinitate, que todos los hombres coinciden en apetecer el fin último, que es la bienaventuranza. O sea, no hay nadie que no desee ser bienaventurado. Otra cosa es en qué la colocan, pero todo el mundo desea esa bienaventuranza, esa felicidad. Y por eso aquí dice Santo Tomás que debemos distinguir. Una cosa es el fin último en cuanto a fin último, en cuanto a la razón de fin último, en cuanto que hay una cosa última que apetecemos, y aquí todos apetecen su perfección, todos apetecen su felicidad. Y otra cosa es dónde se encuentra esa ratio de fin último, porque algunos pondrán esa felicidad o esa perfección en riquezas, en placeres, en virtudes, en Dios, en lo que sea. Santo Tomás además lo aclara con un ejemplo. Para todo gusto lo dulce es deleitable, pero para algunos es más deleitable la dulzura del vino, para otros de la miel, etc. Sin embargo, lo dulce, que es lo más deleitable, consiste consiste en aquello en que se deleita el que tiene un gusto mejor. De manera semejante, el bien completísimo es aquel que apetece como fin último quien tiene el afecto bien dispuesto, porque acordaos esto que dice Santo Tomás, cada uno ve el fin según la disposición. Si una persona tiene determinado vicio, pues digamos verá el fin como lo que le va bien para ese vicio, mientras que si alguien tiene una virtud, verá el fin como aquello que le va bien para adquirir esa o para mantener esa virtud. De ahí que haga falta pues, que estemos correctamente ordenados, no solo por la razón, sino también por la gracia. Dirá que incluso los que pecan, cuando se alejan de Dios, que es en quien realmente está la ratio del fin último, no es que se aparten de la intención del fin último, siguen buscando la felicidad, siguen buscando su propia perfección, solo que la buscan de una manera incorrecta, de una manera falsa, en cosas que no se la van a dar. Y también explica que las diversas maneras de vivir de los hombres en el fondo vienen por la diversidad de cosas en las que se busca esa ratio del bien último que es Dios. Y también ya por último precisa que aunque las acciones son siempre de los singulares, el principio primero de actuación es la naturaleza, que tiende a algo único y a lo que busca es al sumo bien. O sea que, como veis, Santo Tomás está distinguiendo la ratio del fin último, el buscar la perfección, el buscar la propia felicidad, y otra cosa es en qué cosa concreta se vaya a poner. Eso lo veremos con mucho detalle en la cuestión segunda, la cuestión próxima. Y por último, va a preguntar si todas las criaturas coinciden en su fin último. Y aquí recurre a San Agustín, donde vuelve a decir que el fin último es la bienaventuranza, todos apetecen la bienaventuranza, pero parecería que como los animales no pueden alcanzar la bienaventuranza porque no tienen razón, pues en ellos no apetecerían a Dios como a fin último. Fijaos cómo responde. Santo Tomás de nuevo recurre a una distinción aristotélica que empleará bastantes veces entre fin cuius, es decir, la cosa misma en la que se encuentra la razón de bien. Por ejemplo, en un cuerpo que cae, ese fin es el lugar al que cae. En el caso de un avaro, el fin cuius son las riquezas, aquello en lo que encuentra, diríamos, su noción de fin. Y el fin quo es cómo se consigue esa cosa. En un cuerpo que cae, consigue esa cosa estando en el lugar inferior. En el caso de un avaro, consigue
ese fin que son las riquezas, poseyendo las riquezas, teniéndolas juntas a él para que no se las quiten. Entonces, si hablamos del fin último del hombre en el primer sentido, suponiendo que hemos puesto que es la felicidad y que la felicidad está en Dios, en ese sentido, el fin último del hombre y de todas las cosas es el mismo, que es Dios. En cambio, si hablamos de la consecución del fin, cómo consigues ese fin, ya es distinto. ¿Por qué? El hombre y los ángeles van a conseguir, finis quo, van a conseguir ese fin conociendo y amando a Dios, mientras que las otras criaturas alcanzan el fin en cuanto que participan de alguna semejanza de Dios, en la medida que son, viven o conocen. Es un poco lo que aparece en los Salmos y en la Sagrada Escritura, de que las criaturas alaban a Dios, o esos cánticos de las criaturas, que se invita a todas las criaturas a que alaben a Dios. Obviamente no con su entendimiento y voluntad, que no lo tienen, sino simplemente el desarrollo mismo de esas criaturas es ya una alabanza a Dios. Es lo que está diciendo aquí Santo Tomás, que esas criaturas también tienen por fin a Dios porque participan de alguna semejanza de Dios, en la medida que son, viven o conocen. Y aquí diríamos, ya no hace falta plantear más, o sea, aquí no hay respuesta a las objeciones. Lo que sí tenemos ya es casi como un anticipo de todo lo demás, porque esta cuestión del fin último, que es la fundamental, en la siguiente dirá por qué el fin último debe estar en Dios y no en ninguna criatura. En la cuestión tercera tratará el tema de cómo llegamos a poseer esa bienaventuranza o ese fin último, y será mediante ese acto de la contemplación, de la visión beatífica, llegar a Dios tal cual es. En la cuestión cuarta veremos algunos requisitos para alcanzar el fin último, y en la cuestión quinta ya la manera concreta como alcanzamos la bienaventuranza. Tenemos que merecerla, nos tiene que venir de Dios como una gracia, en fin, toda una serie de cosas. Bien, pues como veis ha sido una cuestión especialmente densa, especialmente compleja. Os aconsejo como siempre que acudáis a leer el mismo texto de Santo Tomás, pero creo que han salido cosas realmente muy interesantes. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.